Entre los años 50 y 80, una ola de dictaduras militares arrasó con América Latina. Fue una época marcada por golpes de Estado, por represión y por una polarización ideológica muy profunda. Así que vamos a meternos de lleno en esta historia tan compleja para entender cómo y por qué pasó todo esto. Miren esta caricatura política del año 73. Es potentísima, nos mete de lleno en el corazón del conflicto. Vemos una figura que claramente representa a Estados Unidos, junto a militares, parados sobre un muro que dice Latinoamérica. Y la frase, la frase es demoledora. Perdón, pero aquí los señores buscan a Marx. Captura a la perfección el espíritu de esa cruzada anticomunista, muchas veces impulsada desde el norte, que sirvió de excusa para la intervención militar en toda la región. Para entender cómo estas dictaduras llegaron al poder, es fundamental ver el panorama completo. O sea, no surgieron de la nada. Fueron la culminación de un continente entero que estaba viviendo una agitación política y social tremenda. Esta línea de tiempo nos ayuda a ver cómo fue escalando todo. En los 50s, la Guerra Fría básicamente sembró la polarización. Ya para los 60s, esa tensión explotó en una serie de golpes militares. Los 70s fueron sin duda la década más oscura, el pico de la represión coordinada. Y no fue sino hasta los 80s que la balanza por fin comenzó a inclinarse hacia el otro lado, iniciando un regreso lento y doloroso a la democracia. Y aunque cada país, claro, tuvo su propia historia, la verdad es que había como un libreto que se repetía. Casi siempre empezaba con un golpe de las Fuerzas Armadas, pero, y esto es crucial, con el apoyo de sectores civiles y, en muchísimos casos, con el respaldo directo de Estados Unidos. La misión que declaraban era casi siempre la misma: frenar el avance del comunismo y las ideas revolucionarias. Bueno, una vez en el poder, ¿qué hacían? Estos regímenes aplicaron un manual de tácticas súper específico para mantenerse ahí. Ahora vamos a ver cómo operaban para silenciar cualquier tipo de oposición. La herramienta principal, y esto es clave, fue lo que se conoce como terrorismo de Estado. Y ojo, esto no es solo represión, es el uso sistemático del miedo, de la violencia y de la violación de los derechos humanos por parte del propio gobierno para controlar a la sociedad y aniquilar a cualquiera que pensara distinto. El historiador José del Pozo lo resume de una forma que no deja lugar a dudas, y es clave entender esto. No eran acciones aisladas, era todo un sistema que incluía asesinatos, tortura, detenciones masivas y la eliminación total de la libertad de prensa y de expresión. Era básicamente una guerra declarada contra sus propios ciudadanos. El costo humano fue inmenso. La brutalidad de estos regímenes provocó un éxodo masivo, sin precedentes. Miles y miles de personas tuvieron que abandonar sus casas, sus familias, sus países, para escapar de la persecución. Se creó una generación entera de exiliados repartida por todo el mundo. Y lo peor es que la represión no se quedaba en las fronteras de cada país. No, se convirtió en una red coordinada de terror que se extendía por todo el Cono Sur, un esfuerzo internacional para cazar opositores. Así fue como nació, en 1975, el Plan Cóndor. Como se ve aquí, las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay formaron una alianza siniestra. El objetivo: crear un sistema para apoyarse mutuamente, para perseguir, secuestrar e incluso asesinar a opositores políticos sin importar en qué país estuvieran. Fue literalmente la internacionalización del terror. Ahora, es importante aclarar algo. Aunque compartían muchos rasgos, sería un error pensar que todas las dictaduras fueron un calco una de la otra. Vamos a ver algunas de las diferencias más importantes entre los principales regímenes de Sudamérica. Miren, esta tabla nos da una foto rápida y revela diferencias muy claras. Por un lado está la longevidad del régimen de Stroessner en Paraguay, 35 años, y por otro, la Junta Militar Argentina, que duró 7. También se ven las distintas formas en las que terminaron, desde un plebiscito en Chile hasta un golpe interno en Paraguay. Esto nos muestra que cada país tuvo su propia dinámica. Y acá hay una distinción que es fundamental. Por un lado, estaban los regímenes como el de Chile y Argentina, que aplicaron modelos económicos neoliberales, o sea, de libre mercado, privatizaciones y reducción del Estado. Pero por otro lado, y esto es muy interesante, hubo casos como el de Perú, con Velasco Alvarado, donde el gobierno militar tomó políticas de izquierda, como nacionalizar industrias. Ambos eran autoritarios, sí, pero sus proyectos económicos no podían ser más opuestos. El historiador Loris Sanata nos da una perspectiva clave para entender la ideología de fondo de muchos de estos regímenes. Él los llama antipolíticos. ¿Qué quiere decir con esto? Que su argumento era que la política, con sus debates y conflictos, era un estorbo para el verdadero progreso económico.
Por eso había que eliminarla, para que los expertos pudieran aplicar sus fórmulas económicas sin que nadie los molestara. Pero bueno, como sabemos, ninguna dictadura es eterna. En la parte final de este análisis, vamos a ver cómo esta época tan oscura llegó a su fin, y cómo las naciones de la región empezaron ese camino, difícil y largo, de regreso a la democracia. Es que no hubo una sola fórmula para salir de esto. Como ya vimos un poco en la tabla, el regreso a la democracia tomó caminos muy distintos. En algunos lugares, como Argentina, la presión de la gente forzó elecciones libres. En Chile fue un plebiscito lo que marcó el principio del fin para Pinochet. Y en otros, como Paraguay, fue otro golpe de Estado el que abrió la puerta al cambio. A ver, el punto clave para llevarse de todo esto es el siguiente. Esta era no fue un simple paréntesis autoritario. Fue un retroceso tremendo para la democracia en toda la región. El legado de esos métodos brutales, de la cultura del miedo y de las divisiones sociales tan profundas sigue presente hasta hoy en muchas de estas sociedades. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que va más allá de la historia. Analizar este pasado no es un simple ejercicio académico, es una invitación a pensar en cómo se pueden defender los derechos humanos hoy para asegurar que atrocidades como estas nunca más se repitan.